tardes. Bueno, vamos a continuar. Recuerdan que nos habíamos quedado con el gobierno de Álvaro Arzú, ¿sí? Sí, licenciada. Bueno, entonces vamos a hacer algo. Miren, pues, van a sacar su libro y van a leer de la página 421 a la 433. Comienzan ahorita y interrumpimos a las y media, yo que si les da tiempo. O y 20. ¿Qué dicen? ¿Y 20 o y media? A las y 30 está bien, licenciada. Ya. Y entonces a esa hora discutimos. Ya lo habíamos empezado, pero sí discutimos este gobierno. Así es de que entonces leen de la 421 a la 433. Comienzan ya, por favor. Bueno, ya terminaron. ¿Cómo van? ¿Terminaron la lectura? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿O qué me pueden decir del gobierno de Arzú? Sí, Suni, dime. Dime, Suni. Sí, licenciada, pues lo que hasta donde voy comprendiendo, que en este gobierno es donde se privatizó muchas entes del Estado, pero estaba viendo que también que la organización de Arzú, los partidistas de él, ¿verdad? Eran empresarios, o sea, no había otra clase de personas más que empresarios. Eso fue lo que más pienso yo que fundamentó la, la venta, ¿verdad? De estos entes del Estado. Ajá, sí. ¿Algo más? Dime, Sara. Buenas noches, licenciada. Pues sí, tuve la oportunidad de terminar de leer y ahorita estoy dando una nueva lectura, pero me llama la atención el hecho de que el gobierno de Arzú empezó con aquel afán de conciliar las partes, ¿verdad? Los pueblos en sí. Y lamentablemente por una u otra mala decisión, hasta el partido en sí creo que ya no existe, ¿verdad? Abandonó el poder, dice que de tanto auge que tenía, le bastó a Alfonso Portillo, ¿verdad? Hablar y prometer esclarecer ciertos crímenes muy superficiales, así como el de, bueno, no superficiales, pues, pero así como el del sacerdote, creo que era, no sé qué era el sacerdote. Monseñor Gerardi. El monseñor, ajá. Entonces, se puede ver de que la avaricia, viéndole de un modo subjetivo, ¿verdad? La avaricia, pues, lo llevó al fracaso cuando había empezado bastante bien su gobierno. Ya.
A ver, Milvia Guevara, dime. Sí, licenciada, buenas noches. Solo un comentario y una pregunta. Que, por ejemplo, en los capítulos sobre el gobierno de Arzú se evidencia claramente que fue un partido de la metropolitana nada más, ¿verdad? Y que era la región metropolitana o la ciudad sobre todo quien lo lograba posicionar en el poder, porque no tiene como el impacto fuera de la ciudad. Ujú. Y luego, una pregunta que tendría como para, si es posible que nos pudiera dar unos ejemplos, porque me creó duda cuando dice que después de la firma de los acuerdos de paz, se creó una plataforma para visibilizar el proyecto de país. Entonces, como ¿cuál fue o en qué se basó? ¿Qué elementos fueron los que constituyeron esa plataforma para visibilizar ese proyecto de país diferente en el marco ya de los acuerdos de paz? Gracias. Ya, bueno, te voy a contestar y después doy la palabra a Carlos Racanco. ¿Me esperas? ¿O preguntas tú de una vez? No, licenciada, puedo esperar. Ah, bueno. Dame chance entonces. Bueno, primero que todo ya vimos, ¿verdad? Que Álvaro Arzú, estaba con el partido El PAN. Prácticamente era un partido que nació con él lo hizo nacer y que definitivamente él lo que buscaba era llegar y alcanzar el poder. Efectivamente lo alcanzó y en un momento, ¿qué fue lo que hizo? Llegó a la presidencia y pretendió llevar a cabo la política de modernización de la administración pública. Indudablemente que con ello, ¿qué era lo que pretendía? Supuestamente actualizar y mejorar la capacidad de todas las instituciones del Estado. O sea, que mejorar la calidad de ello y para ello también que pretendía la descentralización de todas las funciones públicas e indudablemente que también pretendía con ello la privatización de algunos de los activos del Estado. Efectivamente, llevó ya la privatización de algunos, por ejemplo, la Viateca o de la compañía aérea que tenía, Guatemala, modernizar el Estado también. Y a él lo que le interesaba, por encima de todo, era que se llegara a la firma de los acuerdos de paz. Y eso fue lo que hizo que al entrar a la presidencia, que fue lo que hizo aligerar precisamente la firma de los acuerdos de paz y que definitivamente lo logró. No cabe duda que puso fuerza y presionó precisamente para que se llevara a cabo la firma de los acuerdos, porque él lo que quería era realmente él comparecer como una persona que mucho bien le hizo a Guatemala a través de la firma de los acuerdos de paz. Sabemos que los acuerdos de paz fueron firmados finalmente en diciembre del año 96. Y dentro de los acuerdos, son acuerdos, porque son varios acuerdos los que se iba a llegar y que definitivamente lo que se buscaba con la firma de los acuerdos de paz, indudablemente que era el cambio total para Guatemala. Dejar atrás prácticamente toda esa etapa tan oscura como lo fue el conflicto armado y cambiar totalmente la situación de Guatemala. Tomando en cuenta que mientras duró el conflicto armado, que como les he mencionado con anterioridad, ha sido uno de los conflictos armados más largos que ha tenido Latinoamérica y que en ellos, como les he mencionado también, recordemos que lamentablemente fue un enfrentamiento de guatemaltecos contra guatemaltecos y al final no se logró absolutamente nada de beneficio para Guatemala. Se esperaba que con la firma de los acuerdos de paz, primero, ¿qué era lo que se buscaba? Una paz realmente, como se dijo al principio, una paz duradera. Y a la fecha se sigue hablando de la paz duradera y sabemos que Guatemala en este momento pues no tiene paz. Pero no era solo cuestión de firmar los acuerdos. Después de la firma de los acuerdos había que hacer cumplir lo que conllevaban esos acuerdos, que precisamente era el cambio que venía para Guatemala. ¿Cuántos años han transcurrido del 96 a la fecha? Y lamentablemente los acuerdos de paz nunca avanzaron en ninguno. Hablar de una paz firme y duradera. ¿Cuál firme y duradera? Por ejemplo, estaba la paz, el Acuerdo Global sobre Derechos Humanos. ¿Pero qué se ha avanzado? ¿Qué se ha avanzado en derechos humanos?
¿Qué se ha logrado a raíz de ese momento? Lamentablemente no ha habido ningún avance. El fortalecimiento de la Comisión para Esclarecimiento Histórico. Lejos de eso, vemos que cuando en un momento dado se presentó, se dio el informe del REMI, que era para recuperar la memoria histórica. ¿Qué fue lo que sucedió? Se llevó a cabo el asesinato del representante de la iglesia, que era el que llevaba ese informe, y en el cual se manifestaba prácticamente y se pretendía que todos la población se diera cuenta de todas las atrocidades, todo lo que había, la crueldad que se había llevado a cabo precisamente durante ese conflicto armado. Prácticamente esa deshumanización que se llevó a cabo en el interior. Imaginemos eso de tierra arrasada, poblados enteros desaparecieron, indistintamente, hombre, mujer, niño, ancianos, jóvenes, era tierra arrasada que se entendía como tal. O sea que en ese informe, que era lo que se presentaban, los testimonios de las víctimas, algunos de los que quedaron, de cómo fue la forma como los llevaron a cabo esos enfrentamientos, qué fue lo que padecieron, qué fue al final, lo que en realidad no se ganó, como les decía, absolutamente nada. Y poner de manifiesto todos los horrores de la guerra, del terror que se utilizaron en los diferentes lugares donde se llevó a cabo ese enfrentamiento, aunque vemos que realmente ello que representó un estancamiento para Guatemala. No avanzamos durante ese periodo. Ya vimos económicamente queriendo sacar adelante y en los enfrentamientos, Guatemala se deterioró enormemente económicamente y al final, ¿quién fue el que iba a sufrir esas consecuencias de ese déficit económico? El pueblo de Guatemala, que era el que siempre, lamentablemente, es el que toca siempre aguantar. Sin embargo, cuando iba a presentarlo, el monseñor Gerardi, ¿qué fue lo que sucedió? Fue un asesinato que tan es así que Álvaro Arzú, al momento de llevarse a cabo el asesinato, que dijo que antes que concluyera su periodo de gobierno, iba a quedar esclarecido el asesinato de monseñor Gerardi. Y vemos que a la fecha el asesinato no se ha esclarecido. Siguen todavía muchas incógnitas. Y recuerden, en el momento que fue asesinado monseñor Gerardi, recuerden que se llegó al extremo, porque eso sí es un extremo y absurdo, que se tomó prisionero al perro que tenía porque podía presentar algún testimonio. Eso era absurdo totalmente. Imaginemos ¿qué era eso? No eran más que distractores para ir opacando realmente y en ningún momento llegar a esclarecer un asesinato que a la fecha sigue totalmente sin esclarecerse. Ya Arzú concluyó su periodo de gobierno, salió de la presidencia y que él hubiera querido reelegirse, pero como la Constitución no lo permitía, entonces no se permitió reelegirse. Pero ¿qué fue lo que hizo? Siempre con su mismo partido político, que él lo tomaba como propio, algo de él, se fue a la alcaldía. En la alcaldía no había ninguna prohibición y él siguió religiéndose, hasta que finalmente entró en conflicto con quienes conformaban el partido. ¿Y qué fue lo que dijo? Bueno, quédense ustedes con el PAN, yo voy a crear otro, el Unionista. Y siguió postulándose a la alcaldía con el Unionista, donde se mantuvo. ¿Cuántos años estuvo en la alcaldía? Como ahí no había prohibición, como les decía, ahí sí se pudo mantener. En la presidencia, claro que hubiera querido quedarse, pero ahí sí había prohibición a la no reelección. Entonces no le quedó más que retirarse. Pero no cabe duda que lo que buscaba era el poder. Y efectivamente, Milvia, como lo decías, él donde ganó, aquí fue la ciudad. Eso fue lo que le llevó el triunfo. Y que realmente se mantuvo y algo que hace mucho daño. Realmente es esa gran cantidad de partidos políticos en los cuales se fracciona todo. Se distribuye entre los demás partidos y prácticamente resultan cifras pequeñas, a pesar y tomando en cuenta, aún así, la apatía que ha existido por parte del pueblo de Guatemala a asistir a las urnas electorales. O sea que realmente su gobierno efectivamente lo conformaban empresarios principalmente, y que fueron los que en un momento dado realmente lo apuntalaban, y fue que le permitieron llevar a cabo su forma de gobierno como la llevó. Claro, ¿cuál era el pretexto? Ya se los decía al inicio, modernizar el Estado. Claro que eso era bueno, descentralizarlo era bueno, pero
no se hizo como tal. Sin embargo, lo que a él le interesaba era la firma de la paz y la firmó, efectivamente. Tan así le interesaba que si nos damos cuenta, esa moneda de Aquetzal que se mandó a acuñar al concluir los acuerdos de paz, dice paz, pero si la analizamos bien, ¿qué encontramos ahí? El nombre de Arzú, dice. O sea que él, no cabe duda que él quería ser un gran protagonista dentro del desarrollo histórico de Guatemala. Claro, tomemos en cuenta que no hay gobiernos totalmente buenos, se los he mencionado, porque algo malo hacen, y viceversa. No hay totalmente malos porque más de algo, que sea algo escondidito por ahí, hacen de bueno. Lo único que a uno les pesa más lo bueno, a otro le pesa más lo malo. Te respondí, Milvia, porque creo que me salí por ahí. Sí, licenciada, de alguna manera sí, que es la urbanización y usted mencionó mejorar la calidad de vida, pero a través de su idea de modernizar el país, privatizando. Privatizando, sí. Ajá. Y como quien lo apoyaba, era el sector empresarial, pero si nos damos cuenta, ¿qué es lo que nos ha hecho mucho daño? Esa ignorancia de nuestro pueblo, donde privatizar. ¿Y qué es eso? Pues a saber qué va a hacer, pero va a tomarlo todo. No es. Entonces, esa es la ignorancia, nos ayuda y es lo que ayuda a quienes están en el poder precisamente para hacer de las suyas con todo eso, con todo lo que han hecho. Porque los diferentes gobiernos, ¿qué es lo que han hecho? Abusar realmente de la ignorancia de nuestro pueblo y actuar a su sabor y antojo, a su capricho, no importando las consecuencias que queden para el pueblo de Guatemala. ¿Algo más, Limpia? No, licenciada, gracias. Ya, a ver, Carlos, dime. Sí, licenciada, buenas noches. También algo que hay que considerar bastante de este gobierno es, aparte de la firma de la paz, de la firma de la paz se derivó la consulta popular que se tenía que hacer en 1999, la cual pues se realizó, pero fueron rechazadas esas reformas constitucionales que venían amarradas con la firma de la paz. Pero también aunado a que este gobierno de Álvaro Arzú era prácticamente económico, de corte neoliberal y apoyado por los empresarios. Y como en esas reformas, yo tenía un documento donde hablaba de esas reformas, se mencionaba mucho la cuestión, por ejemplo, ya de pueblos indígenas, ya cuestiones agrarias, un reconocimiento más formal y más fuerte hacia los pueblos, hacia todos los pueblos mayas, garífunas y xincas, ¿verdad? Y entonces yo es lo que veo de que en ese momento esas reformas se impulsó solapadamente que las rechazaran, que la población votara por el no, ¿verdad? Y precisamente en ese mismo año eran elecciones generales, y también como el partido de Arzú ya no sobrevivió, pues, o sea, de estas elecciones ya no sobrevivió, se subdividió y prácticamente en este momento está desaparecido, ¿verdad? Sí, efectivamente, pero ¿por qué no sobrevivió? Porque hubo conflicto dentro de él, entre el partido. ¿Y por qué? Porque todos querían el poder, todos querían tener poder a través de ese partido. Entonces, tomando en cuenta la trayectoria, digamos, que traía y quienes lo conformaban. Sin embargo, entró en conflicto, se fraccionó, y ¿qué fue lo que les dijo Arzú? Quédense ustedes con el partido, yo me voy a crear otro. Y él lo creó, el unionista, y él creaba los partidos como algo, y la gran falla aquí en Guatemala, que se forman como algo particular de una persona, de un pequeño grupo, y no nacen partidos realmente con una ideología. Claro, se hablaba de la ideología neoliberal, pero también en determinado momento había algo de conservadora. O sea que realmente son partidos que no nacen con una ideología real. Y por lo mismo... No tienen cuadros, licenciada, perdón. Dime. No forman cuadros ideológicos, solo cumplen con los requisitos de ley ante el TSE, pero nunca forman cuadros ideológicos o escuelas para los afiliados. Efectivamente, y que las condiciones, digamos, para dar lugar a la creación de un partido político, según el Tribunal Supremo Electoral, no es nada, son mínimas. Y eso es lo que hace que realmente muchas personas formen partidos en calidad de propiedad. Recordemos, Ríos Montt con el FRG, era de él, Arzú con el PAN,
luego el unionista, Serrano con el MAS. O sea que aquí nacen los partidos porque una persona, un grupito de personas, un grupo minoritario quiere llegar al poder, entonces, y lo tienen que hacer únicamente a través de un partido político. Se va, recordemos, Serrano Elías terminó con él. Ese partido del MAS, solo una campaña electoral estuvo, la que ganó, porque él ganó con él y se fue y se terminó el partido político también. O sea que efectivamente no forman cuadros y no nacen con una ideología como tal, entonces son cambiantes. Y si nos damos cuenta, aquí las personas pertenecen a un partido, muere ese partido, de repente los mismos se están dando lugar a otro partido. O sea que es evidente que realmente no existe una ideología como tal, y eso es lo que hace que sean débiles esos partidos, que no se mantengan y que la gente, por lo mismo que no tiene ideología, aquí nuestra gente, nuestros politiqueros no tienen ideología, lo único que buscan es llegar y alcanzar el poder. Cuando ya lo alcanzan, se olvidan totalmente y uno que otro se mantiene dentro de él, viendo cómo lo logra salvar o cómo se mantiene dentro del legislativo, pero realmente es únicamente por el deseo de poder, no de que realmente quieran lograr un cambio para bien del pueblo de Guatemala. ¿Algo más, Carlos? ¿No? Sí, perdón. Rápidamente, derivado de esa elección del 99, gana Alfonso Portillo y pues según también lo que se ha observado, la figura de él, alguien lo mencionó, de que Álvaro Arzú y el PAN, ellos tenían como feudo electoral todo el área metropolitana. Alfonso Portillo fue al interior. Incluso es una figura que hasta el día de hoy, yo a él pues obviamente no lo apoyo, pero sí observo que la gente en el interior aún tiene algunos buenos conceptos de este expresidente, ¿verdad? Efectivamente, y recordemos que cuando él salió que se decía, pero íbamos a llegar en su momento, que era un gobierno muy corrupto. Sin embargo, no nos extrañe que de repente se lance y gana, ¿verdad? Pero sí, en este momento con Arzú, realmente, como les decía, aquí no, y tú lo dijiste hace un momento, no hay formación de cuadros, no hay una ideología, no hay algo que diga, es un partido político realmente con ideología que puede, que pretende lo principal, sacar adelante a Guatemala. No, en un momento dado, lo que procuran es su bienestar. Y en este gobierno también se llevó a cabo la corrupción. Una corrupción que venía con anterioridad y que se sigue manteniendo y cada vez se va a incrementar. Sí, Soli. Álvaro Arzú también fue responsable del asesinato de Monseñor Gerardi. Es mi pregunta, y si fue así, ¿por qué nunca bueno, yo no recuerdo escuchar si lo juzgaron por eso? Bueno, el asesinato de Monseñor Gerardi ha dado lugar a muchas conjeturas, ha dado lugar a muchas... y en ese momento se habló mucho, se dijo mucho y decían que había sido Álvaro Arzú directamente, que lo habían mandado a matar, etcétera, pero que hasta la fecha realmente no se ha esclarecido. No se esclareció. Lejos de eso, recordemos que muchas de las personas que actuaron en él ya desaparecieron, se han muerto, ya se quedaron en el olvido. Y realmente aquí en Guatemala no nos olvidemos que somos Alcacelser. De repente hay algo, todo el mundo habla, dice, opina, sí, que pasa, se nos olvida. De repente alguien a los años vuelve otra, sí, hay que volver a ver cómo, y entonces vuelve esa, pero aquí no se da continuidad a las acciones, por lo consiguiente, ¿cuántos hechos han quedado impunes? Definitivamente, ¿por qué? Por esa forma que tenemos de pensar, eso que nos interesa ahorita, pero al rato ya no nos interesa, y los políticos pues aprovechan esa actuación de nuestro pueblo y la ignorancia también por lo mismo, ¿verdad? Y las leyes que en un momento dado, recordemos que las leyes muchas veces son buenas, pero ¿quién es el que las hace que fracasen? El ser humano, donde las aplica a su sabor y antojo, a su entendimiento, a su conveniencia, porque lamentablemente muchas veces se mueve mucho lo económico y es lo que hace que se tergiversen lamentablemente las leyes. Bueno, dejémoslo hasta aquí.
continuamos el próximo día. Seguimos ya llegamos ya ahora el próximo día sí llegamos al gobierno de Alfonso Portillo. Ustedes van a otra clase, yo también. Así es de que feliz noche para todos. Volvemos el día viernes. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, Feliz noche, licenciado. licenciado.